Después de que las últimas administraciones no escucharan, porque no escucharon, no se reunieron, no recibieron a los buscadores, los colectivos de buscadores y buscadoras, esta administración lo está haciendo. Hoy está con nosotros en este espacio, como es costumbre, en su espacio, el periodista Samuel Roa. Bienvenido. Yo no soy costumbre, señora Salgado. Es un hecho. No, soy una bendición. ¿Eh? Sí, señora Salgado, por favor. ¿Estarán de acuerdo por allá con que eres una bendición? Sí, pregúntales a todos allá. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya mandé a pedir el desayuno, chicos. A ver, eso se llama soborno. No, se llama soborno. Eso me suena a corrupción. Motivar, ¿eh? Corrupción de menores. ¡Corrupto! También. Corrupción de menores. No, Por si lo cierto. extrañabas, Samuel. Gracias por estar conmigo. Oye, un Andrés Manuel López Obrador, por cierto, que nunca quiso recibir a los buscadores y Sí, buscadoras, que a le la llevaron madre, la pala y Que le te acuerdas que dijeron les decía que me manden la pala. que me la manden, que le dijeron, oiga, para que vea lo que me la manden la pala aquí, no se las voy a recibir. No, pues fueron 6 años de no escuchar. Y bueno, el tema a partir del Rancho Izaguirre puso al gobierno federal en una crisis, ya era inaguantable 6 Creo años. que eso la brújula la cambió, ¿no? Totalmente. Sí, creo que esa nota, ese trabajo periodístico y ese trabajo de las madres buscadoras, de las madres de los desaparecidos, pues cambió el discurso y de una otra manera, pues le dio un respiro al gobierno federal, porque le dio un momento de crisis, pero también esto que hemos visto a lo largo de la semana, pues ya un respiro al gobierno federal, porque pues ya era inaguantable no escuchar a las víctimas, ya era un tema de una... a ustedes las mujeres se caracterizan se supone que son la parte sensible de la sociedad, ¿no? Y que bueno, pues tener una presidenta de la República mujer, tener una secretaria de Gobernación mujer, una presidenta, una comisionada nacional de búsqueda mujer, pues ya era mucho que no se abrieran los canales de diálogo. Y bueno, creo que de la crisis le dieron la vuelta, de manera pues positiva. Dentro de lo que cabe. Oye, ¿y sabes qué me llamó la atención? Que en un primer momento, cuando se hace la invitación para reunirse en mesas que encabeza la titular de la Secretaría de Gobernación, hubo buscadores y buscadoras que dijeron que ellos no querían reunirse con la secretaria, que querían reunirse con la presidenta, pero a final de cuentas creo que el trabajo en las primeras mesas, en las primeras reuniones, pues manda un buen mensaje al punto de que cambia este discurso y dicen, bueno, sí nos reunimos con ella, sí la reconocemos como interlocutora y sí queremos participar en estas mesas. Se mostró ahora ya yo creo que esa Rosa Isela que vimos esta semana con las madres buscadoras y platicando yo con algunos de los que estuvieron en esa reunión de las madres buscadoras, testimonios de la gente de Jalisco, sobre todo, con los que he podido platicar y he tenido contacto, incluso he hecho algunos trabajos periodísticos con ellos. Me daban testimonio de que era una Rosa Isela muy cercana, muy sensible, que se acercó a platicar con ellos, que los escuchó, que hubo ese intercambio pues primero de miradas, ¿no? Después de abrazos o de consuelo. A ellas sí se les debería de haber abrazado. Sí, estuvieron los testimonios que me dicen, es que era otra Rosa Isela. Oye, hay una frase que a mí me dejó muy impactada porque ella menciona, dejaría de ser madre o abuela para no estar conmovida y no estar pensando cómo podemos hacer para que cada uno de los casos que ustedes tengan los saquemos adelante. Así es. Y creo que esto es algo que me dijeron la gente de Jalisco, de los que fueron al rancho Izaguirre, que la Secretaría de Gobernación pues se despojó un poquito del terciopelo de su investidura. Sí. Y estuvo con y yo creo que, y sí la ve, ya en las imágenes, ya después la ves, más con la sensibilidad de periodista, al final de cuentas es periodista. Sí. Escuchándolas, viéndolas a los ojos, creo que fue otra Rosa Isela esa semana, y yo la vi muy, muy liberada, muy... siendo ella. Sí, Samuel. creo que también el tema de la Secretaría de Gobernación y de tocar estos temas le sentó mucho mejor que desde la Secretaría de Seguridad o desde alguna otra instancia, ¿no? Creo que esto sí le generó una mayor posibilidad de diálogo. A mí otra frase que me queda para la reflexión y que creo que demuestra
y quiero pensar que así será, el espíritu de este gobierno y el compromiso que tiene con aquellos que han perdido un ser querido en estas desapariciones es cuando les dice, quiero que sepan que no estamos aquí reunidos solo con el ánimo de decir que todo está bien, sino por el contrario, la propia presidenta conoce el reto que enfrentamos en este tema y para el gobierno es una prioridad responder con total respeto y responsabilidad a las víctimas de estos lamentables hechos. Es decir, el discurso del gobierno federal ya no va en el sentido de todo está requete bien y todos son felices. Y esta canción de despedida de Andrés Manuel López Obrador donde decía que la violencia había acabado, que la corrupción se había acabado, sino que me parece que este mensaje de Rosa Isela sí es muy contundente en decir, reconocemos que las cosas no están bien, que esto no está bien y que tenemos una tarea que atender. Y eso me parece valiosísimo porque lo podríamos obviar, pero anteriores administraciones no lo habían hecho, no lo reconocían, decían todos estamos requete bien, la gente está bien contenta. Así es, creo que lo que vimos y esta semana fue ayer el diálogo con las otras instancias. Dicen que por qué estoy comentando esto, ¿no? Pues digo, pues hay que reconocer el hecho, es periodístico. Hay otras cosas como se ha criticado en su momento y se ha dicho, pero creo que lo de esta semana es una agenda negativa que le aventaron, que le endosaron a la Secretaría de Gobernación y a lo mejor muchos pensaban que no lo iba a poder manejar. Sí, que iba a ser la bomba que le iba a estallar que le iba a estallar en la mano y no, le dio la vuelta. Se ha visto primero con una sensibilidad, ha tratado de aminorar el dolor, porque es una agenda que le estaba pegando al gobierno federal, que le estaban tachando a Claudio Sheinbaum de no hacer nada, de indolente ante la situación. De la polémica de que si era campo de exterminio o era campo de reclutamiento, porque en ese país es más fácil organizarte con tus cuates y poner un campo de reclutamiento ya para el crimen organizado que una empresa, ¿no? Entonces, creo que esto sí es digno de comentar porque es una agenda de que de una otra manera le están dando un posicionamiento la presidenta a Rosa Isela, una exposición a la opinión pública que lo ha sabido manejar y le dio la vuelta. Sí, le soltó un tema importantísimo y creo que lo ha manejado bastante bien. Por cómo dejó a Adán Augusto ese tema. Sí, no hay que perderlo de vista. Dejó lastimado. Incendiado a Adán Augusto a las madres buscadoras, que hasta ahí él fue el reclamo para la Secretaría de Gobernación. Y aparece Rosa Isela a dar este abrazo, que a final de cuentas, históricamente un abrazo, saludó calma. A los que estaban en las aleyeras. Pero hasta la propia Cecilia Flores. Yo no me quiero quedar en eso. Sí, las mesas, hubo momentos de tensión, luego se superaron, etcétera. Indira, la madre buscadora de Guerrero. Indira Navarro. Indira Navarro, platicando con ella hace unos días, decía que pues ellos iban con mucha cierta... Pues ya sin expectativas, sí, ¿no? sin expectativas. Iban ya, pero que esto les prendió un poquito la esperanza. Quiero ir a esa parte. ¿Qué debe seguir a estas mesas? Se dan estas mesas, hay diálogo, hay una buena conexión con la Secretaría de Gobernación y los buscadoras en este país, pero ¿qué tiene que seguir, Samuel? Pues creo que debe haber un seguimiento, tiene que haber un monitoreo permanente, se tiene que reabrir la puerta de Bucareli al dolor, porque hay que decirlo así, digo, tiene en esa puerta del dolor, por donde va a entrar el dolor a Bucareli, tiene que haber oídos de esperanza, ¿no? Entonces, hoy un abrazo de confort, porque es mucho el dolor. Tú no sabes lo que... Y las historias que nos ha tocado presenciar de las madres buscadoras, es una etapa o es algo que ojalá y que quede consignado en los libros de historia, porque más adelante vamos a hablar de historia, que quede como una parte negra de nuestro México. Sí. Siempre decían que la guerra sucia, que el PRI manejó su guerra sucia. Yo creo que para Morena esto de la inseguridad, los desaparecidos, creo que va a ser un estigma con el que Morena va a cargar
en los libros de historia. Ahora, pero yo sí quiero insistir en lo que tiene que seguir, porque si a esto no siguen investigaciones en la Fiscalía General de la República, si a esto no sigue un acompañamiento con los buscadores y buscadoras, si a esto no sigue una revisión en los mecanismos de protección, porque había la denuncia de uno de los personajes que encabeza los colectivos de buscadores y buscadoras, que decía que a él, a Dan Augusto López, le había dicho que sí le podía dar protección, pero si dejaba de buscar, si se iba a su casa y ahí en su casa le ponían la protección, pero pues que dejara de buscar, y obviamente él dijo, pues no, yo quiero seguir buscando Imagínate a mis como, familiares y mis seres queridos, me vale aunque sea un huesito, le dijeron ayer a Rosicela. Sí, sí, sí. Aunque sea un huesito. Y quiero insistir en esta parte. Creo que tiene que venir un mecanismo de revisión de los protocolos de garantías de seguridad para los buscadores y las buscadoras. Tienen que venir mecanismos de acompañamiento en las búsquedas mucho más efectivos que los que ya se han dispuesto. Tienen que venir investigaciones serias en la Fiscalía General de la República, ya no solo para dar con la localización de las personas que están en condiciones de desaparición en este país, sino también para sancionar a aquellos funcionarios públicos indolentes. Y ojo que ahí podría ir incluso el exsecretario de Gobernación, Sí. Adán Augusto López, incluso el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Pero creo que si no se dan estos pasos, pues todo se habrá quedado en palabras. Sí, y sobre todo que en el discurso no se traslada, no se va del discurso a los hechos. Creo que La revisión en fiscalías locales de cuáles son los protocolos cuando se ayer denuncian fue, desapariciones. digo, las mesas, ese es el reclamo. Híjole, aquí uno ya mejor se cansa de ir a la fiscalía porque No, bueno. ni la fiscalía te resuelve nada, ni la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. Les gusta más que les vayan a patear la puerta y financiar a quienes viven del dolor que atender a realmente los temas, ¿no? Entonces, Fíjate que, realmente en San Luis estamos muy jodidos en esa situación, ¿eh? esta marcha del Día de la Mujer el pasado 8M me sorprendió mucho porque es la primera vez que veo que las familias de las personas, de las mujeres particularmente desaparecidas, asesinadas, etcétera, se quedan todo el tiempo afuera de la fiscalía. Generalmente nos quedamos un momento y el contingente avanzaba. Esta vez el contingente fue interminable, era inmenso, y los familiares de las víctimas, que se supone que van en la primera parte de la marcha, se quedaron frente a la fiscalía un buen rato. Generalmente ellos eran los primeros en retirarse porque no les gustaba cuando empezaban con rompiendo vidrios, pegando cosas, etcétera, y ahora se quedaron ahí y atestiguaron todo esto y se quedaron firmes mirando hacia la fiscalía. Creo que esto a mí me mandó el mensaje de que ellos ya están cansados, hartos, enojados con una autoridad que simple y sencillamente no les da respuestas, que no atiende y que no trabaja como debería. Pues les vale. Sí. Digo, hay cosas que sí se han hecho bien, hay otras cosas que no, pero ya no, ya si eres víctima o eres parte de la Pero de ahí tiene que venir la respuesta también, el mensaje del gobierno federal a las fiscalías locales de decir, oigan, esto ya no puede continuar. Tengo que hacer la pausa, orden. pero regresamos. ¿Con qué? ¿Con el tema de la encueratriz o qué? ¿O de la emperatriz? Híjole. ¿Eh? Y las explicaciones fantasmagóricas. Y la ausencia de lecciones concretas de historia. Sí, regresamos. Estamos con el periodista Samuel Rojas.